Y estamos celebrando esta nación 250 años. Estaba una vez en un área en España, en un viaje misionero, y estoy bajo un café que decía desde el 1775. Y yo le digo a mi esposa, este café que estamos tú y yo aquí tomando un café, es un año más viejo que los Estados Unidos. Digo más viejo porque ya obviamente pues España tenía más tiempo en ese sentido, pero en el sentido del cumpleaños vemos realmente que Estados Unidos es joven en esa relatividad. Estamos celebrando eso al mismo tiempo. A veces nos olvidamos las tragedias como que pasan, nos olvidamos de la guerra de Ucrania, lo que está pasando en Israel y ahora mismo lo que continúa y va a estar por un tiempo ocurriendo en Venezuela. Y mientras estaba el miércoles allá, estuvimos en el viaje misionero, gracias por orar por nosotros en Toronto. Los dos pastores de la iglesia que estábamos ministrando eran venezolanos. Ese mismo miércoles que estamos ahí está ocurriendo el terremoto y la tragedia que ocurre. Y siempre como cristianos debemos ver las cosas por los ojos espirituales. Porque nos aferramos cuando ocurren estas situaciones físicas, pero espiritualmente el mundo está en un terremoto. La gente está muerta sin ¿qué? Sin Cristo. Y a veces vemos, murieron. No. Si no estaban en Cristo, estaban que muertos espiritualmente. Y la idea es que nosotros somos los rescatistas. Hello. Esa es la gran comisión cuando Él se fue. Ir por todo el mundo ¿qué? Y predicar el evangelio. Porque cualquier cristiano que pasó esa tragedia y que falleció, honestamente no falleció. Porque está vivo ¿qué? En Cristo. Y cuando hablo de un terremoto, hay un terremoto espiritual en nuestra vida, aún en nuestra nación. Y por eso traigo esta colación, porque a veces nos concentramos tanto, pero realmente si hacemos lo que tenemos que hacer, podemos dentro de nuestra aún tragedia espiritual y preocupaciones espirituales, estamos haciendo lo que supone que estemos haciendo como iglesia. Yo quería usar eso de introducción, porque ustedes estaban cantando, los vi cantando. Aquí estoy ¿qué? Con manos ¿qué? Levantadas. ¿Y las manos levantadas para qué? Porque es como presente. Cuando uno dice, oye, ¿quieres ir a un lugar? ¿Quieres hacer algo? Pues tú ¿qué? Sí, cuenta con ¿qué? Conmigo. Y no convirtamos esa oración como el Padre Nuestro. Hágase que tu voluntad, pero conmigo no cuentes. Y cuando digo hace tú, lo podemos decir ¿con qué? Con la boca, pero con nuestra acción ¿qué? Decimos sí, que se haga tu voluntad, pero conmigo ¿qué? No cuentes. Eso es algo para cuando cantemos examinarnos realmente. Señor, ¿puedes contar conmigo donde tú quieras enviarme, lo que tú quieras hacer ¿qué? En mi vida? Y ahora que estamos también en la época hay un deporte ahí creo que se llama fútbol o algo así. Yo sé que muchos de ustedes no saben, otros de ustedes, no voy a mencionar países para que no se molesten conmigo, pues tampoco quiere que hable del tema, porque su equipo no avanzó, pero está bien, no hay problema. Alaba a Dios en todo tiempo, lo acabamos de cantar y leer. Pero hay dos puntos hoy día en los últimos versículos de este pasaje, de esta carta escrita, porque recuerden que es una carta escrita. Estos párrafos que está escrito y estos versos que están escritos aquí hablan de dos cosas bien importantes, y es la oración, y concluye con la restauración. Oración y restauración. En el primer capítulo él le pide, con una carta, ¿quieres ser sabio? Entonces pídele ¿a quién? A Dios, pídele a Dios para que te dé sabiduría, porque Él no se está escondiendo. Él quiere revelarte lo que Él sabe, lo que Él quiere dejarte saber, primero a través de ¿qué? De su palabra, que ya está, que está escrita. Están las reglas ya escritas ahí. Si el primer punto Santiago nos presenta 3 puntos: circunstancias, o sea, las situaciones en que orar, confesión. Siempre me gusta usar las mismas letras para acordarme yo, espero que se acuerde usted. Any situation to pray, confesión, el secreto o la solución que comienza y nos lleva a orar y a concluir nuestra oración en confesión. Y nos da un caso, nos da un ejemplo de la oración. Nos habla ¿de quién? De Elías. Entonces lo que sucede es que si no sabemos las reglas del juego,
ya están escritas. ¿En qué? En su palabra. ¿Ok? Me acuerdo la primera vez que vine a jugar fútbol, ¿ok? Que ya era adulto, porque cuando me crié en Puerto Rico y en Santo Domingo, no se patea la bola. ¿Sé qué? ¿Se batea o sé qué? O se encesta. Pero cuando jugué por primera vez en la iglesia, nos llevaron un viernes en la noche y ¡wow! ¡Qué divertido! Divertido. ¿Saben cuánto se acabó el score del juego? No, 0-0. 13-12. Y wow, qué juegazo. Y es muy parecido al baloncesto. La única diferencia, tiene los mismos movimientos, que en vez de estar driviando la bola, estás ¿qué? Pateando la bola. Pero el eje básicamente es pasarle al lado y tratar simplemente de ¿qué? Hacia el medio, que es el gol. Y es mucho más fácil porque el canasto de baloncesto es algo así, con una bola más grande. Aquí tienes esto bien grande. No. ¿Qué sucede? Que lo estábamos jugando ¿qué? Mal. Porque para nosotros en ese juego, offside no existe. ¿Ok? Por lo cual estamos celebrando goles que nos lo hubieran ¿qué? Anulados, a menos que fuéramos Messi. Estoy bromeando con los mesiánicos, ¿ok? Bromeando, ¿ok? Con esas personas de los mesiánicos. Pero nos hubieran anulado casi, o sea que empiezas a celebrar y de momento estás a celebrar y sale el tipo así, porque se van a la barra es que van, ¿verdad? A tomar el bar, ¿ok? Y regresan, no vale, o algo así. O sea, toda esa celebración hubiera sido una celebración ¿qué? Falsa. Porque entonces si tuviéramos los referizos que están viendo que hasta por un pelo, Portugal, si el portero llega a ser, o la defensa llega a ser calvo, no hubieran ido empate a penales, pero tenía un pelo. Está la banderita así. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios. Y se le pregunta a alguien, ¿y cómo está? Gozoso, me dieron un aumento en el trabajo. Sí. Y no es que estés triste, debe estar gozoso. Pero para el cristiano debe estar siempre ¿qué? Gozoso, en un sentido. Cuando vamos a la palabra de Dios, hablamos de la cosa más importante, que básicamente es la oración, porque oración es comunicación ¿con quién? Con Dios. Hablar con el creador del universo, que quiere hablar con nosotros, que quiere reunirse con nosotros, que nos quiere dejar saber lo que está ¿qué? En su mente. ¡Wow! La oración y confesión, porque van en línea. Primero por la circunstancia. En toda circunstancia, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Porque oración es simplemente, cuando hablamos de hablar con Dios, es exaltar a Dios, es alabar a ¿qué? A Dios. Lo estamos cantando ahora mismo. Entonces, cuando hablamos en todas circunstancias, orar en todo momento, en las malas y en las buenas. Santiago continúa la carta referente a la opresión. Pastor Luego habló un poco la semana pasada, antipasada, en la serie de la opresión a los ricos, también del juicio y de los juicios que hay, sufrimientos, injusticias. Y dice John MacArthur que el antídoto contra el sufrimiento, maltrato o persecución es buscar el consuelo de Dios por medio de ¿qué? De la oración. De la oración, de esa comunión con Él. Por eso 1 Tesalonicenses nos dice, estad siempre ¿qué? Gozosos. Y cuando hablamos de gozo, no está hablando de alegría o de reino, es simplemente que es algo que es interno. Que puedes gozar y deleitarte porque sabes que hay alguien que Dios está trabajando y hay un propósito ¿qué? Específico. Y a veces no entendemos. Cuando vi por primera vez el fútbol americano, ¿ok? No entendí por qué alguien está celebrando cuando Dios ganó simplemente una yarda y le cayeron a este poquito, personas que ni pesaban ni 200 libras, 5 o 6 tipos le caen arriba, que cada uno pesa como 300 libras. Y él se levanta de ahí, ¿qué? Celebrando. Y yo, pero no entiendo, ¿cómo que celebrando? Si te acaban casi de asesinar. Y era porque simplemente yo no entendía que si pasa de cierta línea, aunque sea media yarda, es un touchdown.
Y a veces vemos el sufrimiento nosotros como algo de que, oh, ¿qué habrá pasado? Como si, ¿qué le pasó a Dios? ¿Se le fue la mano a Dios? No, simplemente es que a veces no entendemos realmente las reglas. Y Dios quiere decir, no, tranquilo, yo estoy ¿qué? En control. Yo soy ¿qué? Soberano. Y mira lo que dice entonces, da gracias a Dios. Después de orar, dice, da gracias a Dios en todo. No dice por todo, sino que en todo. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo que Jesús. Aún esta tragedia, supone, Señor, gracias, Señor. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios? Hay un montón de cosas que podemos dar gracias a Dios. Por lo menos todos los venezolanos que yo conozco no han perdido ningún familiar. Pero si usted pidió algún familiar, pues entonces en medio de eso pídale al Señor que le dé el consuelo, que le dé paz y que le entonces cómo puede ayudar a Venezuela. Nuestra convención tiene algo que se llama Send Relief, que básicamente por eso es la mejor forma de ayudar que puede, si no tiene un contacto directo, porque ese es el trabajo de ellos, Samaritan Purse. Ellos saben qué hacer con lo que usted va a enviar. Ellos están entrenados para esto. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estés ¿qué? Pero ¿cómo que por nada? Hay una tragedia. Tu familia lo perdió todo, gente ha perdido su vida. ¿Cómo que por nada estés afanado? Pero mire lo que dice entonces, afanarse es algo, un sentimiento natural. Eso no es que dejes de afanarte, sino que ¿qué haces con ese afán? Dice que se lo entrega al Señor, que con súplicas y oración ¿de qué? De gracias. De gracia. Primero puedo pensar porque la Biblia ya nos dice que nuestros días están ¿qué? Contados. 1 Pedro 5:7 dice que entonces echa toda ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. Que Él cuida ¿qué? De vosotros. Entonces vemos aquí a Pablo y a Pedro, pero también lo vemos en David. Mire, David, un hombre de oración del corazón de Dios. Me voy a dormir tranquilo, Salmo 3:5. Y sé que despertaré porque el Señor me protege, me sustenta. También no solamente Él se acuesta en oración, Él se levanta en oración. Salmo 5:3, inverso. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste en un tiempo devocional con el Señor y esperaste a que Él te hablara? Porque si tú eres como yo, Señor, tengo 5 minutos, habla si vas a hablar. Porque la parte más importante de orar no es que Él te escuche a ti, es que tú lo escuches a Él. Hello. Él te puede escuchar todo el tiempo. La pregunta es si estás escuchando ¿qué? Su voz, esperar por su guía, por su dirección. Daniel es otro ejemplo. Daniel entonces dice que se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer ¿qué? Antes. Quiero que entiendan el contexto básicamente, porque el rey dijo que cualquiera que orara a otro Dios que no fuera Él, lo iban a poner en el foso ¿de qué? De los leones. Cuando Él viene a orar aquí no es que simplemente, y yo no sé usted, pero si yo soy Daniel, yo por lo menos cierro las puertas del balcón. No, si yo oro así, porque yo tengo que cambiar mi comunión, mi comunicación con Dios por lo que un rey ¿qué? Dice. Él simplemente va a seguir orando porque mi vida no está en las manos de quién, ni del rey, ni de los leones. Por lo cual yo sigo orando con Dios. Su comunicación con Dios era tan importante que Él no iba a cambiar ¿qué? Su estilo de vida. Es increíble que hay religiones falsas, by the way, y no estoy diciendo que sean malas o buenas, son falsas porque la única religión que te lleva a Dios es Cristo, porque Cristo fue el único que vino, by the way, como digo, usen el sentido común. Si tú vas en una religión y estás buscando dirección, ¿a quién tú le pides dirección? ¿A un vivo o a un muerto? Vivo, por lo menos una persona vivo, ¿cierto o no es cierto? Entonces, obviamente, no le puedo preguntar a Mohammed, because he's dead. A María no le puedo preguntar, because she's dead. Traducción, está muerto. Ni a Buda, ni a Gandhi, ni a ningún líder religioso. El único que está vivo, ¿quién es? Cristo.
Amén. Soy como único, es el único que tengo que buscar. Por eso yo soy que el camino, la verdad, que la vida. Eso es simple. Yo no sé por qué no. A veces como nos confundimos. Que dicen, no, es que tu religión es cerrada. No, es que es el único camino que hay. It's the only way. Y Él está vivo. Y by the way, resucitó y estuvo 40 días vivo. Entre testigos de la vida de Daniel. Entonces sale la famosa frase oral de mañana, tarde y noche, a pesar de que en todo tiempo es hablar con quién, con Dios. Y lo vemos en Jesucristo en Mateo, en Marcos 1:35, cuando dice, y se levantaba ¿qué? Antes que el sol saliera para hablar con quién, con Dios. Es donde la gente se pregunta, pero espérate, tú ves que Jesús no era Dios porque tenía que... No, Jesús era Dios, lo dice en Juan, ya lo explica claramente que Jesús era Dios, se lo dice él mismo, se lo dice a Tomás, Tomás, ¿tú quieres ver al Padre? Mírame aquí. A mí, yo soy el Padre físico, si me quieres ver en físico, porque Dios es espíritu. Se lo está diciendo claramente, si no, ¿dónde está la confusión? La confusión es, y entonces, ¿por qué lo era el Padre? Porque no solamente era Dios, Él vino a ser nuestro ejemplo, no solamente nuestro Salvador. Por lo cual, si Él se levantaba temprano para hablar con su Padre, ¿qué más nosotros? Y tanto así fue que era tremendo orador. Tremendo maestro, que aun cuando era un teenager, la gente se quedaba mirada en la sinagoga. Sin embargo, los discípulos nunca le dijeron, oye Señor, enséñanos a hacer milagros. Porque la verdad, ¿cómo tú haces que el ciego vea? ¿Cómo tú caminas en el agua? ¿Cómo tú paras la tempestad? Enséñanos, danos una clase de hermenéutica en cómo utilizar. No, la única vez que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes por qué yo creo? No lo dice la Biblia, pero esto es lo que yo creo. Era que cada vez que Jesús salía de su closet de oración, las cosas que cambiaban. Entonces, ese es el secreto. ¿Ok? El secreto entonces, básicamente vieron, espérate, cuando tú te comunicas con Dios, los ciegos ven, los ojos oyen, los muertos resucitan. La tempestad se calma. Entonces ese es el secreto. Tu relación y tu comunicación con Dios. Había algo que tú entrabas y de la forma que él entraba salía diferente. Y lo vimos cuando Moisés tuvo ese tiempo con quién. Con Dios, y regresó con qué, con un brillo. Porque veía un cambio. O sea, hay un cambio cuando entramos a la presencia del Señor. En su ignorancia una vez una joven del campo llegó a una ciudad y ve entonces que de momento entra esta ancianita a un elevador, un ascensor, y ya nunca ha visto un ascensor. Ve que entra, se cierra la puerta. De momento ve que 30 segundos después viene y se abre y sale ¿qué? Una modelo. Inmediatamente empieza a apretar ¿qué? Todos los botones. ¿Ok? Ella sabía que hoy si entro hay un cambio, porque ella vio un cambio. Y realmente es como los discípulos, hay algo cuando Jesús habla con quién, con su Padre. Enséñanos a orar. Corazones afligidos en nuestra nación. Entonces Santiago nos da unas instrucciones. Cuando hay enfermedad y aflicción, vayan donde quién. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Y por qué? Pregunta, ¿y por qué no llamó a los que tienen el don de sanidad? Why? Okay. Hay muchos cesacionistas que piensan que estos dones ya cesaron, otros continuistas que creen que continúan. Si me preguntan, y básicamente el hecho simplemente es que Dios contesta a la oración de quien, de los santos, pero está asumiendo aquí entonces que los ancianos son los líderes espirituales y deberían tener esa comunión, no porque sean especiales, porque usted puede orar ante Dios. Usted es sacerdote. ¿Sabía eso? Usted puede orar por sanidad. Si usted tiene que buscar a alguien, y by the way, si ahí dice vayan los ancianos, usted llame para que otros oren por usted. No hay nada malo en la oración corporativa. Lo se está refiriendo ahí básicamente, vayan donde aquellas personas para que oren por quien, por ustedes. Son sus líderes. Pero también hacer algo bien importante que habla de qué. Las dos palabras. Confesión. Confesión. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Déjame decirle algo, el aceite no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ni con su divinidad. ¿Les sabe lo que el aceite significaba para muchos teólogos? Medicina, ungüento.
Solo que, tienes que moverse. No necesariamente, simplemente llame a alguien para qué. Para que ore. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. No toda enfermedad viene de pecado, como ellos creían ahí. En esa época, básicamente, el evangelio de prosperidad existía ya en esa época. Si tú te portas bien, todo te va a salir bien. Mentira. Lo vemos en el libro de Job. Claramente, el hombre más santo en aquella época era Job. Y mira todo lo que le vino. Que aun sus amigos vinieron, con ese tipo de amigos, imagínense que necesita amigos. Y le dijeron, tú estás en pecado, tú estás en pecado, tú estás en pecado, los tres. Y no era que él estaba en pecado, simplemente que Dios estaba ¿qué? Probando, y Dios estaba ¿qué? Soberano. Aun cuando Jesucristo y sus discípulos, ¿quién de estos pecó para que él esté así? Es que eso le dio ninguno. Refiriéndose obviamente, sus padres han pecado, pero refiriéndose, él no está enfermo por pecado, está enfermo para que Dios se manifieste y su gloria sea hecha. Eso tenemos que tener cuidado, pero muchas de nuestras enfermedades es por pecado. Y como dije 2 semanas atrás, no simplemente pecados de comisión, sino pecados de ¿qué? De omisión. Cosas que él quiere que hagamos, que entonces no las hacemos. Eso se llama que pecados. Y tampoco yo los curanderos. Ningún hombre específico tiene el don de sanidad. Porque entonces se convierte, simplemente en el sentido de como, vamos a ser honestos. Si alguien tuviera el don de sanidad aquí, y usted tiene un dolor de espalda, ¿a quién usted viene? ¿A dónde esa persona? Oye, ora por mí, yo tengo un dolor de espalda. Yo voy a Cristo. Y si voy donde alguien, aquí dice entonces, mira, el pastor o el líder te puede preguntar, ¿hay algún pecado en tu vida? Por la que puedes, porque esa sería la primera pregunta. Cuando yo tengo que orar en serio, y cuando digo en serio no es que tú ores en broma, pero hay ciertas oraciones, by the way, están en el Nuevo Testamento. Hay uno que dice que llamar, ¿ok? En el griego es el mismo de llamar. Hay otra que dice que buscar, otra que dice que tocar. Son 3 tipos de oraciones diferentes. Llamar, buscar y tocar. Entonces hay unas oraciones que son más intensas porque tu necesidad ¿qué? Es más grande. Ejemplo, Señor, sé con mi esposa que no se levantó bien o mi esposo que no se levantó bien, tienen un poco de catarro. Para que lo estás llamando. Pero si dicen entonces que tiene cierta enfermedad mortal, de momento se cambia de llamar, buscar, a tocar. I need to hear your voice. Necesito escucharte. Yo sé que lo he repetido muchas veces, pero es la oración de más fe que yo he podido hacer cuando tenía el cadáver de mi hija. Lo primero que dice, Señor, hay algo que evita que mi oración llegue ante ti. Eso es lo primero. Algo que tengo que confesar porque te estoy preguntando por la sanidad de ella. Y lloré con el punto, no le miento, que yo pensaba, bueno, cuando yo abra mis ojos, voy a ver ese estómago hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? Pues simplemente el hacer esto. Ese fue el que creó con su palabra el universo. Que lo creo que todo con su palabra, no por simplemente hacer en el cuerpo de mi hija y a respirar. Y me dijo tan claramente como nunca lo he escuchado. Y Dios no habla audiblemente, Él le habla a nuestros corazones. Pero a veces es tan audible que me dijo, no. Pero ese fue el mismo Dios que oré por mi 5º hijo. Y sin embargo, ¿eso qué? Un milagro, porque decían que probablemente no iba a sobrevivir. Entonces, ¿cuándo le das gracias a Dios? ¿Cuando te sana alguien o cuando alguien fallece? En todo, gracias Señor. En todo tiempo. Gracias Señor por los 5 que tengo. Gracias Señor porque no la voy a volver a ver aquí en la tierra, pero la veré ¿dónde? En el cielo. Basado en lo que yo creo en su palabra y en la oración del mismo rey David. Que aún la hija que nació en una relación completamente adúltera de fornicación, él le dijo, yo sé que aquí no te veré, pero te veré ¿dónde? Estoy usando la palabra de quién, del Señor. Esa entonces es mi esperanza.
Entonces cuando viene confesión es la llave que nos lleva a la comunicación con Dios. Esto es lo que confesar. Confesar es decir lo mismo que Dios que dice. Eso es confesar. No lo que tú creas que Él diga, sino lo que Él dice. Porque a veces el pecado como que lo minimizamos. Cuando Él dice mentir es mentir y robar es robar. O sea, tomar un bolígrafo en tu trabajo, aunque sea un bolígrafo barato, que no es tuyo, puede ser robar. Llegar y quedarte en el parking cuando sabes que tienen entrada pero te están pagando y ya clock in, es robar. Pero son solamente 5 minutos, pero sigue siendo robar. Y ahora dirán, pues pastor, para eso me robo la hora entera. Sigue siendo robando. Eso es confesar y pedirle a Dios. Dios, entonces, ¿qué es lo que tú dices con tu palabra, con tu verdad? Es alinear nuestra boca con la verdad de Dios. Y entonces por eso me encanta cuando enseñan oración, Daniel es tremendo ejemplo. Porque la oración de Daniel en el capítulo 9, y vea esto, tu oración debe estar alineada con la palabra de Dios. Porque Él ya se ha revelado. O sea, Él no se está escondiendo. Por lo cual debe estar alineada con la palabra de Dios, porque le estás orando a quién, a Dios. Entonces, tú conoces a Dios a través de su palabra, no de tus sentimientos y de tus emociones. Entonces, Daniel, tremendo, porque entonces en el capítulo 9 de Daniel dice, hay 2 personas que Dios, la palabra no revela nada negativo de ellos, no porque eran perfectos, no, todos somos pecadores. Pero son 2 ejemplos a seguir, que es José, el de Génesis, y Daniel. Jovencitos. Jóvenes. Por eso a veces pensamos y pedimos, ay, los pobres jóvenes. No. Jóvenes guiados porque por Dios enseñados acerca de qué, de su palabra, que cambiaron una nación. Cambiaron una nación. Un joven, un tío, Daniel. Lo vemos en el capítulo 6. No solamente en el capítulo 3, cuando sus 3 amigos dijeron, bueno, no nos vamos a arrodillar. Solamente arrodillamos ante Dios. Pues métanlo al horno de fuego. Y no se quemaron. Y estaba allí, quien Jesús estaba allí, se manifestó. Porque el problema no es que tú estés en el frío, es que Jesús esté contigo aún en el foso de los leones o en el horno de fuego. Hello, ¿me están siguiendo? El hecho no es que tú estés bien acá recibiendo aire acondicionado. El hecho es que ahí donde se estaban quemando, supuestamente no se estaban quemando. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Más, ellos salieron con dry clean. Con el fuego que había. Porque, pastor, es que no había suficiente fuego. Suficiente fuego. Aun cuando se acercaron, quemó a los que estaban, ¿qué? Alrededor. Es que los leones en el foso estaban durmiendo toda la noche, ¿verdad? Right. Daniel lo usó ¿de qué? De peluche. Sí. Entonces vemos como estos jovencitos básicamente cambiaron, donde José vino a ser el segundo más grande ¿de qué? De Egipto. Y Daniel cambiaron la ley donde el rey, se me olvidó el nombre, perdón. Esto fue Asuero, no, Asuero es el otro, el de Esther. Estoy ya mezclando la película esta errónea. Ok. Básicamente. Entonces digo, de hoy, Darío. De hoy en adelante, gracias por su ayuda. Okay. Darío. Entonces, de hoy en adelante vamos a adorar ¿a quién? ¿Al Dios de quién? De Daniel. Nosotros dice que Darío se convirtió igual que Nabucodonosor, simplemente que realizaron que el Dios verdadero es que es el Dios por este jovencito teenager, adolescente, hello, por este otro joven donde el mismo faraón se dio cuenta quién tiene más sabiduría sino el Dios de este jovencito que pudo interpretar el sueño de lo que iba a ocurrir. Y mira la oración de Daniel capítulo 9, no lo voy a leer todo, pero el clave es el 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Escuchen esto. La oración no está basada en quién tú eres y cuál es tu problema. La oración está basada en quién es Él y su soberanía. Porque de momento, si somos honestos, vamos a ver, si tú lo puedes verse en la cara de las personas. Ay, pastor, ore por mí, porque tengo un catarro. Sí, hermano, está orando por usted.
Y vamos a decir con esa confianza, ¿verdad? Déjeme poner la mano ahora por usted. Entonces uno dice, ay pastor, ore por mí, que me dieron 5 días de vida. Y adiós. El Dios que cura un catarro puede resucitar hasta un muerto. Entonces vemos a veces, bajamos como el estándar a lo que nosotros podemos. Pero él empieza esta oración y me encanta, porque es la misma en Nehemías, cuando Nehemías, que era un bartender, ¿ok? Cristiano, porque solamente era un poquito de vino. Era el copero del rey, que no sabía nada, y Dios va delante de Dios a pedirle por qué por su pueblo, por su nación, para restaurarla. Y todo lo que menciona, tú prometiste, eres tú, Dios, tú eres grande. Entonces la oración no está basada en tu problema, está basada en quién es Él. Y esa es la oración que Él está haciendo. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Recuerden, Daniel lo llevaron para Babilonia. Él ya no estaba en Estados Unidos. Él ya no estaba en Israel, en Jerusalén. Él estaba en un pueblo completamente, ¿qué? Pagano. Pagano. Se lo llevaron de prisionero, pero vieron lo bueno que él hacía, que estaba ya de gobernador. Pero él hizo 3 cosas poderosas de su confesión. Mira lo que él dice. Hemos pecado. Nos hemos rebelado. ¿Dónde en el libro de Daniel aparece que Daniel cometió algún pecado, cuando aún en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 9, él dice, y Daniel propuso no contaminarse? Su relación con Dios era tan importante. ¿Sabes qué? No filete, no sangría. Yo voy a comer ¿qué? Ensalada y agua, porque no voy a dejar, no me voy a comprometer. Ese es el Daniel que estamos hablando aquí. Entonces hemos pecado. ¿Cómo que hemos pecado? Porque Daniel fue a la palabra y se dio cuenta en Jeremías, que Jeremías decía que ellos iban a estar cautivos. ¿Por qué? Por 70 ¿qué? Años. Por lo cual Daniel podía ayunar, desayunar, orar, hacer una Biblia de oración para que Dios lo liberara. No, ya estaba ¿qué? Ya estaba escrito. El punto de orar es alinearnos ¿con quién? Con Dios. No para pedir lo que nosotros queremos, sino para entonces alinearnos con lo que Él quiere hacer a través de nosotros en nuestra situación. Porque la situación de Daniel no iba a cambiar. Ellos se iban a quedar ahí por 70 años como que subyugados al reino que es babilónico. Entonces él se entendió, hemos pecado, nos hemos rebelado, aunque Daniel no hizo nada, y tampoco puso excusa y dijo, es que el rey nos obligó. Él fue directo a decirle, a ti, Señor, pertenece la justicia y a nosotros la confusión de rostro. Él conoce y reconoce el problema sin maquillarlo. Y tercero, entonces, apela a la misericordia de Dios, no a sus méritos. Mira, Señor, como yo te he servido. Mira lo fiel que yo he sido, que estuve hasta en el foso de los leones, dispuesto a morir por ti, ¿no? Él fue aquí a su misericordia. Dice, nos presentamos nuestras súplicas delante de ti, confiados en nuestra justicia. Confiados en nuestra justicia, sino en tus misericordias. Y noten cómo él tomó esa oración, no singular, la hizo ¿qué? Plural. Plural, por su iglesia, por su pueblo, por su gente. Y a veces nuestra oración, bendíceme, ayúdame. Parecemos suramericanos. Nada en contra de su, siempre más al sur, ¿verdad? Okay. O sea, Daniel confiesa el pecado nacional, pero termina confiando en el carácter de Dios. Confesión más fe igual a restauración. Restaura no nuestra situación política, no nuestro estatus social, no nuestro estatus legal, sino restáurame a mí que internamente. Porque cuando dije entonces, había gente más orando, cuando iba a salir supuestamente la pared o el famoso muro para la gente entrar en Estados Unidos, estaban más preocupados si mi familia pudiera entrar que si mi familia fuera al cielo. Y que es más importante, como si Estados Unidos fuera la gloria, y lo han descubierto que no, es verdad.
Ya no es el sueño americano, es la pesadilla americana. Porque el mismo rey David que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino ¿qué? Eterno. O sea que podemos pensar que algo, ¿está esto correcto? Sí o no, Señor, guíame, porque a veces puedo tener pensamiento erróneo. Entonces nos da un ejemplo, y el ejemplo es Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y no llovió la tierra por 3 años y 6 meses. Y después oró otra vez, y el cielo dio ¿qué? Lluvia, y la tierra produjo ¿qué? Fruto. Y cuando dice, Elías es nuestro ejemplo, y cuando dice aquí, uno de los hombres más poderosos, de más fe, tanta fe que estaba dispuesto a que lo cortaran en pedacitos, tanta fe que dejó que ellos fueran primero, que vino cuando había una sequía de agua, que a veces como que leemos la Biblia por arriba y como que no entendemos, una sequía de agua, él toma agua y empieza a tirarle ¿a qué? A la madera. Eso es como tú coges el dinero en aquella época y simplemente ¿qué? Ponerlo para que sea quemado. Es lo que quería asegurarse, que no hubiera ninguna excusa de que de momento, que un rayo, el sol fue y le dio a la madera y la quemó. No, estaba completamente ¿qué? Empapada, para que viera que era Dios el que iba a hacer el milagro. Y yo me pregunto, ¿yo haría eso? I don't think so. Pero él lo hizo. Pero lo que me encanta es que dice, un hombre con las mismas pasiones que nosotros. Carnal como nosotros. La misma, eso es a lo que se refiere. Básicamente hay una diferencia entre tú tener tu pasión controlada. Entonces la idea principal no está como es comunicación con Dios. La oración es para hacer su voluntad y cumplir nuestro llamado a nosotros. Y el segundo punto, y con esto concluyo. Esos 2 versículos, medio raros, ¿verdad? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud ¿de qué? De pecados. 2 cositas bien rápido. La primera, la posibilidad de nosotros caer. The possibility of falling. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado ¿de qué? De la verdad. Estaba hablando con un familiar y yo no sé si se ha extraviado de la verdad o no, pero antes estaba en el right field, ahora está ¿qué? En el left field, en el jardín derecho al jardín izquierdo. ¿Ok? Y uno pues puede hablar con la persona, pero cuando está hablando primeramente asegúrate que tú estás ¿qué? Firme, que tú estás bien, porque hay una responsabilidad de nosotros. ¿Qué sucede? El silencio otorga. Y a veces preferimos no discutir, por no decir una verdad, pero ¿cómo decirla? Pero entonces tienes que conocer que la palabra de Dios. Porque cada vez que él me decía algo, que yo me quedaba completamente sorprendido porque fuimos a la misma universidad. Y simplemente cogía lo que él decía. Adiós, pero esto es lo que dice ¿qué? La palabra. Entonces no puede discutir con la palabra, él puede tratar, pero aquí es que está la palabra de Dios. Eso fue lo que te dije. Esto es lo que tú estás tratando de decir. Pues estoy tratando de corregirlo y vamos a ver más antes, no para ganar la discusión. Porque aparentemente lo que sucede es cuando Cristo no es suficiente, tú tienes como que buscar más cosas en la Biblia. Si Cristo no es suficiente. Por eso los mismos judaizantes, cuando supuestamente se habían convertido en el libro de Hebreos, le dice, tan pronto se han apartado porque era Cristo más. Cristo más, no es Cristo solo. No es más. Las obras vienen como resultado de la salvación, no para salvación o añadir la salvación. Tú no tienes que añadirle nada donde tú naciste. Tú te puedes poner la camiseta de Colombia, como unos por aquí, ¿verdad? No voy a decir por qué los otros países no tienen las camisas, pero vamos a dejarlo ahí. Yo me pongo la camisa de Colombia, no me hace colombiano. ¿Cierto o no es cierto? Mi identidad es donde yo nací, donde mis padres nacieron. Mi identidad está ¿qué? En Cristo. En Cristo. Eso, por el mismo tiempo, tengo que conocer que estamos como hermanos para ver si ves un hermano que está afligido, caído, porque tú estás examinando, te dice en 2 Corintios, cuando habla entonces de tener la mente de quién, de Cristo,
no es juzgado, porque tu comunión con Dios está tan clara en la palabra que entonces no hay que juzgarte porque tú entiendes lo que Dios está diciendo. Entonces, si estás claro, mira el segundo punto, nuestra responsabilidad que en restaurar. Primero podemos estar mal, 1 Corintios 6:9 nos dice, con nuestro cuerpo, por el 10:13, podemos estar mal. Eso siempre ve en Filipenses 2, me encanta ese pasaje, porque los primeros versículos te dicen, ¿sabes qué? Siempre actúa como que la otra persona es superior a ti. Entonces, eso ayuda en cualquier comunicación. O sea, no vayas nunca con este espíritu de, pobre hermanito tengo que darle con la Biblia por la cabeza. No, y te dice que siempre actúas como el que otro es mayor que tú. O sea, cuando entra en una conversación, da el beneficio a la duda que tú puedes estar mal. Hello. A lo mejor yo estoy mal, voy a entrar en eso, pero esto es lo que yo estoy viendo. ¿Estoy yo mal o no? Entonces vas con ese espíritu, porque más adelante, fíjate lo que dice en el versículo 5, hay vosotros en este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, este pensamiento, ese sentir, que aún siendo Dios no escatimó, no sacó su deidad, yo soy Dios, sino se humilló y muerte de cruz. Eso está hablando de la humildad. Entonces reconocer, ten cuidado, que tú no estés mal. Entonces la responsabilidad es restaurar, y de alguno hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Porque va a dejar de vivir en ese ¿qué? Pecado. Entonces, nuestro llamado a restaurar está tan claro en la Biblia. ¿Ok? Aún más claro que el bar de fútbol. Entonces yo no sé por qué nos confundimos tanto. Mira lo que está diciendo aquí. Primero, nuestro llamado es perdón y reconciliación directa. Ahí lo dice en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Él nunca dice, ve donde el pastor y dile lo que el hermano hizo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Como si el pastor fuera el principal de la escuela. Principal, no. Dice, si tú ves a un hermano en pecado, si tú ves que está haciendo mal, ve tú ¿qué? Y habla con él. Es lo que dice ahí, claramente. Porque tu bienestar es tratar de que el hermano ¿qué? Se restaure y esté bien ¿con quién? Con Dios. Eso es tu primordial. Entonces, si tú no te atreves, es por orgullo. Porque el orgullo no es simplemente que tú te crees mejor. Orgullo siempre es cuando tú tratas de proteger ¿qué? Tu yo. Tu yo. Ese orgullo es que si le digo algo, después se ofende y se molesta ¿con quién? Conmigo. ¿Y qué va a pensar él quién? De mí. Y mira lo que esto puede ocurrir hacia... ¿Me están siguiendo? It's all about you, it's not about him. Porque si realmente te interesa él, tú vas y hablas con él. Así como lo dirías con tu hijo. Porque tu amor es más grande para ver, es que si corrijo a mi hijo, ¿qué él va a pensar de mí? Eso no pasa por tu mente, ¿verdad que no, madre? Porque a ti realmente no te importa lo que tú piensas de ti. Siempre tú que tienes que hacer ¿qué? Lo correcto. Lo correcto. Quítale la camisa de Messi y ponle la de Ronaldo, no estoy bromeando. No dejes que el sol se ponga sobre enojarse, airaos, pero, by the way, enojarse no es pecado. Lo dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Enojarse es un sentimiento natural y normal. No es, el problema no es airarse. ¿Qué vas a hacer con esa ira? ¿Qué vas a hacer con esa ira? ¿Ok? No se ponga el sobre esto. Antes sean bien benignos, misericordiosos, perdonándonos unos que a otros como también Cristo que os perdonó. Entonces el rencor no debe tomar lugar, porque el enemigo toma qué ventaja de esto. La meta es ganar a tu hermano, no el pleito. Pero dice, hermanos, si alguno, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de ¿qué? De mansedumbre, de control. Si tú lees esto bien y eres espiritual, no lo va a coger como aquel dice, no me corrige el hermano. Pues yo soy más espiritual, lo dice la Biblia. Ya se ve que no eres ¿qué? Espiritual, porque si fueras espiritual, tú fueras completamente que humillado, con un corazón humillado, porque dices, wow, Señor.
y te examinas primero, porque es el próximo, es examinarte tú primeramente. Por eso entonces dice, quita, asegura que tienes tu qué, tu viga fuera de tu ojo, antes de ir a hablar con quién, con tu hermano. Entonces el que es espiritual no es porque sabe mucha ley, sino porque está tan preocupado que va y le habla y es para restaurarlo. Por eso cuando dice restauración, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, si Dios nos reconcilió con Él, con nosotros, tenemos ese ministerio. Todos los que están aquí, si le entregaste tu vida a Cristo, Él te mandó a reconciliar al mundo. Primero el que está en pecado, sea tu hermano, y si no es tu hermano, llevar ¿qué? El evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, para que conozcan a quién, a Cristo. Porque ese es nuestro ministerio, ese es tu ministerio, no el mío. Ese es el nuestro, de todos, quien nosotros. ¿Okay? Usted nunca ha visto a un referí en el juego de fútbol que le preguntan, ¿sabes? No, es que estaba aquí jugando con la banderita. ¿Me gusta la banderita? No, él está ahí con una razón, simplemente asegurarte que no se pase el jugador ofensivo. That's it. Entonces Él nos mandó a nosotros entonces que estar restaurar a otros, cubrir faltas, no exponerlas. Dice que el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta amistad. Entonces mira lo que hace la restauración: protege la relación, chismear la destruye. Y hago esta pregunta, y el que la oye sin defensa, acción o confrontación es culpable y partícipe de lo mismo. Hello. O sea, la pregunta no es lo que la persona dijo del otro hermano en Cristo, sino que cree que tiene plataforma, que tú tienes plataforma para escucharlo. O sea, se está poniendo en su mismo ¿qué? En su mismo equipo. O sea, cuando se reúnen ahora el dehydration break, que le llaman ahora, ¿verdad? Por Coca-Cola. Dehydration break. Yo nunca he visto a los del otro equipo ir donde el otro equipo y mezclarse, ¿cierto o no es cierto? Se van con su equipo y dicen, oye, mira, vélate al delantero que está cortando por aquí, pasándola por allá. Porque están ¿qué? En el mismo equipo. Ese hermano está ¿qué? En tu equipo. Si otra persona va a decirte algo, pero yo pensaba que tú estabas en mi equipo. Entonces tú recibirlo y no decir nada, dice que el silencio ¿qué? Apoya. Entonces haz preguntas. ¿Has hablado con el hermano? No, te lo digo. Pues vente, vamos a hablar con el hermano. Si hay acusación, pues ve a hablar con el hermano. Si es válida o no importa, si es lo que tú viste, ve y díselo a él. Entonces se forma otro equipo. El equipo de los más religiosos, santos, chismosos. No. Se unen los enemigos, sí, porque tú viste esto y lo otro. No, ve y habla con la persona que tienes que hablar. Porque la idea es cubrir faltas, no exponerlas. Y tú nunca vas a ver el equipo opuesto. Mira, corre por allá porque por allá nadie está defendiendo. El de allá está lento y está leccionado. I'm just telling you, para que ores por él. No, porque él es parte de ¿qué? De tu equipo. Entonces Colosenses 3 dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo ¿quién? Vosotros. La restauración que está hablando aquí es hablar directo, perdonar de corazón y restaurar la relación, sin guardar registro de daño. Si la otra persona se ofende y se va, ¿es problema de quién? De la otra persona. Tú asegúrate que lo hiciste en amor, no en condenación. Lo hiciste así, no así. Porque te preocupa la otra ¿qué? La otra persona. Orad en todo tiempo. Señor, ¿qué está pasando aquí? Y tú tu dirección y tu guía. Alaba. Pero confiesa, asegúrate, Señor, hay algo en mí. Hay algo que esto sucedió por esto. Hay algo que tú quieres que necesito confesar. Que tengo que hablar con otros hermanos. Tengo que hablar con esto. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas entonces ser lo que Dios quiere hacer. ¿Qué? En tu vida. En tu vida. La Primera Guerra Mundial, a uno de los pilotos se le asignó
no me acuerdo, creo que era cierto lugar en Alemania donde estaban disparando básicamente la artillería, haciendo los daños más grandes que podía hacer en Europa, y pudieron detectar dónde estaba. Y asignaron a un bomber, se llamaba en los tiempos, sino bomber, no es bombero, de estos que van a tirar ¿qué? Las bombas. Y en medio del viaje, hacia el lugar donde él iba, ¿qué? Volando bien bajo para que no pudieran ¿qué? Detectarlo, él se dio cuenta y empezó un ruido. Y empezó a escuchar un ruido dentro del avión. Y se dio cuenta que era una rata que había parido unas ratitas. Y entre eso están, ¿cómo se llamaría? Comiéndose los cables del avión. Recuerden que estos de los aviones bien viejos. By the way, a lo mejor la rata era alemana, no sé. Pero las ratitas eran americanas. Y usted, ¿por qué usted lo sabe? Porque el avión pertenece a Estados Unidos. Entonces nació en, no le pregunten a Trump, I'm just saying, ¿ok? Now, ¿por qué digo esto? La división más grande de las iglesias y los problemas más grandes que la iglesia tiene no son con el enemigo afuera, es dentro de la iglesia. A veces los mismos llamados miembros. No salga aquí, el pastor no llamó rata, no era inceda. Pero empiezan y empiezan ¿qué? A corromper para que la iglesia no lleve ¿qué? Su propósito. Pero el hombre de la torre le dice, no puedes regresar. No tienes suficiente tiempo ni gasolina para ir y regresar. Y él le dice, ¿qué hago para cumplir esta misión? El de la torre le dice, bien fácil, empieza a volar bien alto. Y lo más alto que tú puedas volar, porque la presión va a matar a la rata y a las ratitas. Yo no sé cuál es tu problema. Y a lo mejor que estamos volando bajito, pero es simplemente ir a las alturas del Señor. Ponerte tu afán, tu preocupación en Él. Oh, no para que te quedes volando arriba. Qué bien es esto, pastor. Me aprendí 5 versículos bíblicos. Llevo 7 días en mi devocional. Estoy ayunando. Claro, al mediodía me harto, pero estoy ayunando. Estoy haciendo todas estas cosas. Y yo y el Señor estamos bien. Él no te salvó para que tú estés bien. Él te salvó para una misión. La razón que tú vas para arriba, como este piloto iba para arriba, porque él tenía una misión. Y es simplemente, Señor, tú estás arriba con los problemas, tú te encargas, te los entrego a ti. Es tu avión, es tu casa, es mi carro, es mi vida, es mi familia. Y simplemente a la presencia, Señor, que Él se encargue de las ratas y de las situaciones que hay en tu vida. Pero es para que entonces tú bajes y seas un reconciliador, porque tú eres un embajador. Tú eres un ministro, sacerdote nos llama a nosotros, nación santa. Y había una misión que cumplir y había un riesgo que tomar. Y era simplemente ir al lugar y poner esas bombas para equipar que el enemigo supiera que atacándonos. ¿Qué hacemos? Vamos en oración. Señor, estoy volando bien, hay algo, estoy alto suficiente, algo que evita que yo pueda seguir, que mi oración llegue ante ti. Confiésalo. Y Señor, entonces ayúdame entonces a restaurar a aquellos que no te conocen y a aquellos hermanos que te conocen, porque esa es la misión que tú nos dejaste aquí en la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cuando nos vengamos, nos entendamos, escuchamos y nos vemos que hay cosas en nuestras vidas que están destruyendo, cosas internas, que simplemente vayamos ante ti. Buscar dirección, buscar guía, eso es orar, alinearnos a ti. Pero para bajar y confrontar y hablar y confrontar en amor, como hablamos aquí, restauración. Entonces ayúdanos entonces a la misión tuya, que es que otros te puedan conocer, otros vean a Cristo a través de nosotros, de cómo vivimos, Señor. Yo creo que vamos a concluir con
¿Y por qué este? No solamente uno de mis favoritos. Cuando dice oración es alimento. La palabra de Dios es nuestro alimento. Lo que está hablando entonces, cuando la palabra se convierte en nuestro alimento, nuestra oración, estamos satisfechos de eso. Por eso podemos orar correctamente. O sea, yo no sé por lo que tú estás pasando y a lo mejor tienes familiares en Venezuela. A lo mejor no solamente ves porque es tu nación, tu patria, y ves personas que están bajo escombros, lo más seguro muertos hoy día. Y tú no entiendes y no entendemos muchas cosas. Y ya están en su palabra que en los días finales estas cosas iban a ocurrir. Pero no entendemos, Señor. En este momento queremos simplemente orar. Y en oración agradecimiento por los miles que salvaste. Y por el despertar que nos has dado espiritualmente para nuestra nación. Que a lo mejor ahora se abra la puerta en Venezuela para regresar y llevar el evangelio. Para que esas personas que no te conocen puedan recibir tu palabra a través de la ayuda. Que a lo mejor estás humillando al gobierno que está ahí todavía ahí, para que reconozca que tú eres Dios y que necesita de ti. Y tú conoces cada familia y cada situación aquí. Y si hay alguien que no te conoce en una forma real y personal, que te pueda conocer hoy día. No a esta iglesia de denominación, sino a ti, a Cristo Jesús, para que cuente propósito para su vida. Y nos ponemos de pie y abrimos el altar al mismo tiempo. Si tú no conoces a Cristo, acércate a alguien, parte atrás, adelante, que puedan orar por ti. Pero si simplemente hay algo en tu vida que quieres traer, tráelo aquí al altar. Aquí, Señor, te traigo esta preocupación. Eleva ante Él y simplemente alaba.